Odio la resiliencia, bajo el subtítulo Contra la mística del aguante, es un libro del filósofo italiano Diego Fusaro, publicado en su idioma original en 2022 y todavía no traducido al español. Estos últimos 10 años cuentan la historia de nuestra resiliencia. Barack Obama, 11 de septiembre de 2011. Actualmente se habla mucho de resiliencia, en los medios, en los discursos de los gobernantes, en las narrativas sobre lo colectivo. El sujeto resiliente se ha convertido en el sujeto ideal de nuestra cultura. Asume que la realidad existente es todo lo que puede existir, y se convence de que su tarea es aceptar un destino ineluctable. Fusaro dice que existe un uso bueno y uno malo de la palabra resiliencia. El buen uso radica en el ámbito de la psicología. Se trata de una respuesta ante eventos traumáticos de carácter irreversibles y debe distinguirse del uso ideológico que prevalece hoy. El concepto de resiliencia, como es utilizado por la psicología, apunta, con excelentes resultados, a trabajar ante el duelo, los desastres naturales, las enfermedades incurables y otros eventos traumáticos, siempre de la esfera de lo irreversible. Y esto no tiene nada de ideológico. La psicología impulsa al sujeto a trabajar sobre sí para aceptar el objeto del trauma modificándose a sí mismo. Pero existe un mal uso del concepto de resiliencia, y radica en su aplicación como categoría de análisis a lo social, lo político o lo económico, ya que se utiliza sobre lo que puede ser tremendo, pero no irremediable. El problema es cuando la palabra resiliencia se transforma en una palabra del poder, que nos pide una actitud resiliente para que aguantemos estoicamente y suframos en silencio frente a circunstancias no irreversibles. Circunstancias que se pueden transformar, como son las estructuras sociales, económicas o políticas. En este traslado de raíz ideológica, la resiliencia se constituye en una función adaptativa y antirrevolucionaria, ya que contrabandea lo tremendo por lo irremediable, transformando las injusticias y asimetrías sociales, como la miseria y la explotación, en desastres análogos al duelo y a las enfermedades incurables, y la aceptación como la única solución posible. Desde esta perspectiva ideológica, la resiliencia puede entenderse como una subespecie de la indiferencia. La indiferencia de quien renuncia a tomar partido y que como resultado termina aceptando el mundo tal como es. El indiferente, como el resiliente, al no elegir, elige lo que hay. Así funciona la resiliencia, que expresa de forma indirecta la aceptación de lo existente, que no se asume necesariamente como bueno, sino como inmutable. El resiliente parte de la idea de que las asimetrías sociales y el orden de las cosas no se pueden cambiar, por lo cual opta por adaptarse, y en lugar de cambiar al mundo, se cambia a sí mismo. Se trata de la adaptación del sujeto al objeto. El resiliente busca en la esfera privada de su yo individual la clave para resolver los conflictos del orden social, económico y político. Así, el problema con el orden existente es un problema personal. Esta postura refleja lo que el filósofo alemán Ulrich Beck afirmó con claridad. Se contempla una solución biográfica para las contradicciones sistémicas. Tanto indiferencia como resiliencia operan sobre la historia, aunque de manera pasiva, ya que contribuyen a reforzar una imagen del mundo centrada en la fatalidad del destino. Lo que existe es lo único que hay, como si lo que sucede en el orden social se tratara de un fenómeno natural, como una inundación o un terremoto. El Homo resiliens es como un último hombre que no tiene nada por lo que luchar y creer. Es el hijo del desencanto posmoderno y del fin de los grandes relatos de la modernidad, dejando de lado la posibilidad de futuro por la eterna repetición del presente. La resiliencia forma parte de las nuevas constelaciones de virtudes que componen la cultura gerencial de los negocios, como el empoderamiento, las prácticas motivacionales y el mindfulness. Predica la adaptación desencantada a lo existente como única posibilidad. El resiliente podría considerarse un optimista, ya que tiende a leer los eventos negativos como una oportunidad de mejora, adaptándose camaleónicamente a los contextos más diversos y a las situaciones más adversas.
Cuando existe un desacuerdo entre objeto y sujeto, es el sujeto el que debe adaptarse al objeto, superando traumas y malestares. Y en eso reside para el resiliente el secreto de una vida feliz. La antigua idea de quebrarse pero no doblarse es desplazada por el adagio de la resiliencia. Doblarse pero no quebrarse. Lo frágil, para no romperse, se adapta a todo, volviéndose líquido en una sociedad líquida, asumiendo la fluidez como su cualidad esencial. El famoso aforismo de Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte, no es como suele suponerse un ejemplo del comportamiento resiliente, porque el sujeto resiliente es intrínsecamente débil, ya que acepta la fuerza superior del objeto que tiene adelante. Tomando la idea hegeliana, es más un esclavo que un amo. Prefiere doblarse a romperse. Este perfil líquido posmoderno del Homo resiliens se inserta en el campo político con lo neoliberal, ajustándose al imperativo de no hay alternativa. En lo político, las masas son capaces de absorber sin pestañear y sin reaccionar a la violencia cotidiana sobre la que se basa la estructura del sistema, que se sustenta en la premisa básica de la explotación de la mayoría en beneficio de unos pocos. El Homo resiliens se agacha y se levanta una y otra vez, pero sin cuestionar nunca el mundo objetivo que le hace caer una y otra vez. Ni siquiera es capaz de condenarlo con la crítica ni someterlo a una acusación mordaz. El resiliente ha aceptado la sumisión en lugar de la revolución. Es adaptativo en lugar de contestatario. Opta por modificarse a sí mismo para ajustarse al status quo, de cuya inmutabilidad está convencido. Ha optado por hablar el lenguaje de su enemigo de clase. Por eso la resiliencia es, de todas las cualidades, la más adecuada para el éxito de la cultura neoliberal. Marx y Engels sostenían que no solo hay ideas, sino también palabras dominantes, que responden a la clase dominante. Tanto las ideas como las palabras dominantes traducen el orden de los grupos hegemónicos como natural y necesario, como universalmente bueno y como intrínsecamente justo. Nuestra forma de llamar a las cosas las determina. Las palabras crean la realidad, que siempre es accesible para nosotros mediante el lenguaje, para luego pasar al pensamiento. Es decir, ideas y palabras no reflejan al ser, lo determinan. Por eso los grupos dominantes no solo tienen el monopolio de los medios de producción, sino también el de los medios de comunicación y de información. A su dominio material debe sumarse el dominio simbólico y cultural, y por ese camino orientan los mapas conceptuales de los sometidos. La lucha de clases contra el señor global es actualmente y ante todo una lucha cultural y lingüística. Una lucha dirigida a pensar y hablar de manera diferente y mapear de manera alternativa. Para dejar de hablar el lenguaje de los que mandan, para producir uno nuevo, desde abajo y para abajo. Y para ello es necesario aprender el difícil arte de hablar de otra manera. En este camino, la resiliencia, celebrada por los grupos dominantes como virtud universal, debe ser llamada por lo que es, resignación y desencanto, o como resistencia apática de un mundo que pide ser transformado. La palabra resiliencia no es neutra, tiene una característica inequívocamente ideológica. Y está claramente incrustada en la neolengua actual que intenta convencer de la necesidad de soportar el esquema de relaciones de fuerza del mundo. Al punto de que la persona resiliente no solo se somete a aceptar las injusticias, sino que está convencida de que aportan para su desarrollo personal. La resiliencia como virtud se presta a santificar el orden asimétrico existente mediante la encomiable capacidad de adaptación y fortaleza de quienes resuelven biográficamente las contradicciones vinculadas al sistema. A finales del siglo XX, la palabra resiliencia migra del campo semántico de la física de los materiales a la esfera de las relaciones humanas y la psicología. En términos generales, la psicología asume la palabra como la capacidad de reaccionar ante traumas y dificultades, para recuperar el equilibrio psicológico reorganizando recursos internos y la vida de manera positiva.
Resiliente es entonces el sujeto que se adapta frente a los traumas externos sin perder su forma, para continuar funcionando como antes. Y aún más, la experiencia traumática se convierte en un recurso precioso para la evolución personal de su proyecto de vida. Pero es a partir de 2010 cuando la palabra comienza a saturar y colonizar los discursos de todos los campos disciplinares, transmitiendo un imperativo considerado bueno, desde la economía a la política, desde la psicología a la ecología, desde el deporte hasta el comercio. Sed resiliente se vuelve el gran imperativo. Los nuevos pedagogos del poder nos explican que las clases nacionales y populares están llamadas a adaptarse sin crear movimientos de oposición individuales o corales. Mientras los poderosos del orden global, lejos de ser resilientes, persiguen activamente transformar el mundo en un sentido estrictamente capitalista. Si examinamos uno de los tantos manuales publicados sobre el tema, como el de Rick Hanson, El poder de la resiliencia de 2018, veremos algunos elementos centrales en esta migración ideológica del concepto. Se vincula a la resiliencia con la atención plena en el presente, en lugar de preocuparse por el futuro, y con los objetivos de lo que la neolengua posmoderna llama coaching de vida, que apunta a la resiliencia para aceptar la realidad, reducir la negatividad y aumentar lo positivo. Hanson insta a evitar pensar en circunstancias externas, ya que sostiene que lo que realmente importa es lo que sientes dentro tuyo, abandonando de ese modo todo esfuerzo por actuar sobre el mundo objetivo. Hay que dar gracias al mundo más allá de las miserias cotidianas y tomar conciencia de todo lo positivo, que persiste a pesar de lo negativo. Este tipo de libros elevan a la impotencia como mandamiento supremo, instando a extinguir la ira y a alejarse de la indignación, a las que consideran pasiones antiadaptativas. La resiliencia se convierte así en la virtud suprema de esta era postheroica, en la que el sujeto posmoderno se entrelaza con el mito del emprendedor. El turbocapitalismo está habitado casi exclusivamente por soledades en un universo de competencia, donde los trabajadores se disuelven en la pluralidad de empresarios de sí mismo, compitiendo en la arena global desprovistos de toda conciencia de clase y solidaridad, autoengañándose de ser parte de la misma clase que los amos. El mito del empresario por cuenta propia implica que la miseria y la explotación, el trabajo y los fracasos deben únicamente imputarse al que no demuestre estar a la altura de los retos del mercado. El dispositivo discursivo de la resiliencia trata de convencer al sujeto sometido que los fracasos y las derrotas son en realidad éxitos y triunfos que le permiten fortalecerse. Por eso pareciera que el Homo resiliens debe agradecer las fuentes de los traumas y sufrimientos que lo afectan. El resiliente, como el precario, es dócil y sumiso, siempre dispuesto a cambiarse a sí mismo para no chocar con el mundo, un ser flexible y blando, tan flexible como el modelo neoliberal requiera. El discurso de la resiliencia toma ejemplos de la naturaleza resiliente, una naturaleza que se adapta a cambios climáticos, glaciaciones, movimientos de tierra o meteoritos. Pero equiparar el ámbito natural con el político, social o económico revela su característica ideológica. Observa la contradicción en el sujeto y no en el objeto. Y superar el trauma no consiste en eliminar las causas objetivas, sino en trabajar sobre los efectos que ellas generan. No aspiramos a cambiar un mundo insoportable, sino a cambiarnos a nosotros mismos. El sujeto debe trabajar sobre sí mismo, no sobre la sociedad, porque solo existen los sufrimientos individuales. La cólera está llamada a convertirse en una fortaleza muda que refuerza la capacidad de adaptación. El nuevo espíritu del capitalismo es totalitario, y lo es porque ocupa la totalidad de la realidad material e inmaterial, volviéndose como el aire que respiramos, y nos lleva a reflexionar que todo está pensado a través de la forma mercancía. La burguesía y el proletariado, en su conflicto dialéctico, se habían desarrollado en el marco de la vida comunitaria, ligadas a la familia y la escuela, a los sindicatos y al Estado. Pero el capitalismo totalitario elimina toda comunidad que no sea la comunidad del mercado, y en esa idea deconstruye a la familia, los sindicatos, la escuela y al Estado nacional.
dando forma a un único espacio reducido al mercado. Un espacio solo habitado por consumidores desarraigados que carecen de conciencia antagónica proletaria, sin conflicto que cuestione el orden social. En lugar de la clase dialéctica burguesa, encontramos hoy una clase global que ya no es burguesa, sino ultracapitalista, cuya única creencia es la del mercado. Y la vieja burguesía en desgracia se fusiona actualmente con la antigua clase obrera, dando forma ambas al llamado precariado. Junto a esto aparece la evaporación de la política. La evaporación de la política como lugar de decisión soberana. La política se convierte en una simple continuación de la economía por otros medios. Los políticos ya no gobiernan al mercado, sino para el mercado. En este marco, las clases dominantes no soportan la existencia de sujetos resistentes o revolucionarios. Por el contrario, esperan subjetividades resilientes, pasivas, dispuestas a sufrir la masacre de clases. Una masacre que consiste en la acción de la lucha de clases, pero solo desde arriba, soportada pasivamente por los de abajo. La posmodernidad dijo adiós a un proyecto de transformación centrado en el futuro, para configurarse como una glorificación del nuevo espíritu de resiliencia. El gran relato propio de la modernidad, que pretendía cambiar el mundo, se reemplaza por pequeños relatos posmodernos que tratan de interpretarlo y soportarlo, solo persiguiendo caminos individuales de salvación. El fracaso de las utopías transformadoras se encarna en el fracaso de la pasión utópica. El discurso capitalista rompe las relaciones afectivas y solidarias, sustituyéndolas por un nuevo orden erótico donde prevalece el goce individualista en detrimento de cualquier vínculo comunitario. Estamos frente a un mundo despolitizado y a merced de la gobernanza de los tecnócratas y la soberanía del mercado global. Y la huida del sujeto hacia espacios de la vida privada, porque mutilado del sentido de futuro y de la pasión, el Homo resiliens posmoderno prefiere refugiarse en el espacio mínimo de su individualidad. La huida de lo político se manifiesta en la inversión de la pasión utópica, transformadora, que se expresaba en las plazas, reemplazada por la pasión triste y desencantada de los resilientes que buscan cultivar su propio jardín. No es el hombre, sino el mercado el que se erige como sujeto de la historia, condenando al hombre a soportar con resiliencia cada una de sus imposiciones. Es fundamental que las clases dominadas se adhieran a esta narrativa para que la profecía se cumpla, haciendo que abandonen toda praxis transformadora de la sociedad. Si resistir es inútil, entonces lo único que queda es adaptarse a las circunstancias, aceptar lo inaceptable y convivir con el sinsentido. En este siglo XXI existen muchas evidencias de injusticia, explotación, sufrimiento y miseria que en otros tiempos de la modernidad hubieran sido motivo de estallidos revolucionarios. Pero sin embargo, actualmente, la ira se apaga con el dolor de los resilientes que aceptan lo que el sistema les hace sufrir. Nuestro tiempo presencia la coexistencia de la desintegración social y el inmovilismo político, de injusticias insoportables sin respuesta colectiva. La pasión transformadora es reemplazada por la reconciliación con lo existente, y la esperanza social y la acción colectiva son sustituidas por el individualismo de sujetos aislados e indiferentes. La resiliencia como virtud en tiempos de despolitización. Las utopías colectivas de antaño son sustituidas por pequeñas utopías privatizadas, más que privadas, privatizadas en forma de mercancías. Individuos apolíticos, narcisistas, individualistas y consumistas, cada uno aspirando a su pedazo de cielo,
evitando toda fricción con lo existente. Se han psicologizado las contradicciones sociales. El malestar radica en el individuo, que no se ha mostrado capaz de darle una solución personal, biográfica, a los problemas que salpican a la realidad, cuya causa es sistémica. ¿A qué se llama malestar individual? Es lo que reemplaza a palabras como explotación o injusticia social, que tienen una clara referencia de conflicto con lo exterior, para identificarlas con el malestar que concierne al yo individual en su relación consigo mismo y con el mundo. Es muy común que en las prácticas de resiliencia se recurra a la llamada mentalización, es decir, a la capacidad del sujeto para cambiar con su visión al objeto, convencido de que al final toda la realidad depende de nuestra forma de verla. Esta práctica de mentalización permite cambiarse a sí mismo en lugar de transformar el mundo. Con este procedimiento no cambiará la estructura objetiva de las cosas y de las relaciones sociales. No se modificará el trabajo precario, la explotación, las injusticias sociales y la alienación, pero el sujeto resiliente será capaz de aceptarlos con fortaleza. Las contradicciones reales se evaporan y solo quedan los malestares individuales que deben ser resueltos en el plano biográfico. No se puede transformar la realidad si no se cree que es transformable. Y no se puede actuar si se piensa que toda acción será ineficaz. Y el orden neoliberal triunfa cuando precisamente logra desactivar la idea de que la transformación de lo real es posible. Jean-Paul Sartre decía que un cuarto de luna es perfecto en sí mismo, y sin embargo a la conciencia humana le parece incompleto. Esto se debe a que lo comparamos con el conocimiento de la totalidad de la luna llena. Se trata del poder ser, la potencialidad, lo que hace aparecer como carente al ser actual, porque de no existir esa potencialidad, lo supondríamos perfecto. Traducida por Theodor Adorno, la idea sería que, si lo que está ahí puede ser pensado como transformable, lo que está ahí no lo es todo. De esto se deduce que la práctica transformadora solo puede surgir cuando es posible pensar una alternativa posible, que haga aparecer como defectuoso un presente que simula ser definitivo. Tomando la categoría de Marcuse, cuando analiza el pensamiento de Hegel, diríamos que el pensamiento es esencialmente la negación de la realidad que tenemos adelante. Consiste en la atención entre lo que es y lo que debería ser, entre actualidad y potencialidad, una realidad de dos dimensiones, una positiva, la concreta, la real, y otra negativa, la que se presenta pero aún no existe, la abstracta, aunque posible. Así, el positivo real de la dominación forma parte de la realidad, tanto como el negativo posible de la liberación. La contradicción entre lo real y lo posible es aquello que hace que las cosas sean y no sean, convirtiendo a la realidad en un proceso y a la verdad y al ser en el devenir. Lo real no se trata de una totalidad de relaciones fijas. Por esa razón la realidad es realidad y también posibilidad. La posibilidad, el deber ser, también forma parte de la realidad. No se trata de una utopía abstracta. La realidad no es algo que deba ser aceptado como definitivo, es algo que debe ser sometido a la crítica y a la negación mediante lo posible, eso que puede transformarla. La realidad no es lo inevitable que debemos aceptar. La realidad es condición para otra realidad.